del espacio publicitario. 95.9 FM. Señal matriz desde Caracas. Radio Miraflores, la voz de la verdad. Programa de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Somos Afro. Un programa radial del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Espacio donde el pueblo afrovenezolano se muestra en su diversidad. Propósitos, expresiones, ideas, alcances, voces, saberes y sonidos, con la información de la Venezuela afro y la diáspora africana de este continente y el mundo. Somos Afro. Estamos caramba, estaba esperando la pista. Me sorprendieron. Bueno, nada, bienvenidos y bienvenidas a Somos Afro, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. Saludamos en la presidencia al mayor general Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la Gerencia General de Contenidos Programáticos a Sandra Jiménez, en la Gerencia de Operaciones a Adán Mogollón, en la señal matriz 95.9 FM. Saludamos también a la productora del programa Liliana Martínez, Adalberto Tapia y José Zavala, y en cabina Daniel Casadiego. Con ustedes, su servidora en la locución, Marisabel Blanco Cifontes. Además, hoy tenemos una buena noticia. Nos siguen por CONADECAFRO B, allí nos consiguen, ¿verdad?, para enterarse del acontecer afrodescendiente de Venezuela y del mundo, pero también ahora, a partir de ahora, les recomendamos que visiten nuestro canal de YouTube para acceder a las grabaciones de los programas semanales que ya se encuentran disponibles para ser reproducidos o descargados por ustedes. Hoy conversaremos sobre la constituyente de los movimientos sociales convocado por el presidente Nicolás Maduro y por supuesto referido al capítulo afrodescendiente. Contamos para ello con la presencia en este momento de la diputada Casimira Monasterios, quien repite como invitada, pero bueno, por lo versátil y conocimientos que tiene, eso es un lujo, pues, tenerla acá para este tema. El compañero Argenis Delgado acaba de informar que lamentablemente no podrá acompañarnos, tiene que atender compromisos ineludibles de última hora en Maracay y no va a estar presente. Estamos intentando coordinar una llamada telefónica para que se haga presente, pero bueno, eso lo veremos en el transcurso del programa porque no estaba previsto, pero bueno, vamos a ver cómo nos sale esto, si podemos localizar al compañero Argenis a lo largo de la entrevista. Casimira, bueno, ya es conocida, es originaria de Curiepe, es maestra cimarrona, se formó como historiadora, realizó su tesis Curiepe, Teatro y Danza de Barlovento como un estudio requisito para obtener su licenciatura en Historia del Arte en La Habana, Cuba. Fue coordinadora del Museo de la Cuadra Bolívar y del Museo Nacional de las Culturas, ambos pertenecientes al Centro de Estudios Históricos. Y es profesora de posgrado e investigadora de la cultura afrovenezolana en UNEARTE, la Universidad de las Artes. Actualmente se desempeña como diputada suplente en la Asamblea Nacional, pero fue elegida como diputada para el periodo 2026-2031 por el Estado Zulia, así que a partir de enero de que se instale el nuevo periodo asambleario, ella estará como diputada nacional en la Asamblea Nacional, valga la redundancia, de Venezuela.
en este momento, Casimira, bueno, vamos directamente a entrar en materia. Quisiera darte la palabra para hablar del pueblo afrovenezolano en estos 25 estados donde sabemos que hay un pueblo afrodescendiente desde hace muchos años. Es decir, la sociedad venezolana, a partir de sus raíces y de sus orígenes con la trata africana, dejó en cada uno de los estados de Venezuela un contingente de personas que están allí, sépanlo o no lo sepan, lo reconozcan o no lo reconozcan, hay afrodescendientes en todo el país. Entonces, y a pesar de que su permanencia en este estado, en este país ha sido determinante para la conformación social, para el impulso y la definición del modelo económico, para la defensa del país en distintos momentos históricos, no ha logrado consolidar esa presencia y ese rol protagónico desde el punto de vista político, como si lo han hecho, por ejemplo, los indígenas, que tienen organizaciones con una larga data de más de 60 años. Las organizaciones afrodescendientes no son tan viejas o tan consolidadas como las de los indígenas, a pesar de la participación que se observa en distintos movimientos y sectores, a pesar de cómo están presentes en las comunas, en las jefaturas de calle, en las actividades muchas varias que hay a nivel nacional, pero cuando se trata de verlos en la organización propia, pues afrodescendiente, de su orgánica natural, no se aprecia con la misma contundencia. ¿A qué se debe? Que siendo un pueblo visiblemente numeroso, dispuesto, aguerrido y definitivamente activo, ese nivel de organización no se concretara antes. Fíjate, primero, bueno, gracias por la invitación de nuevo. Bueno, y lamentamos mucho que el compañero Argeni no pueda venir hoy, el cimarrón. Mira, la construcción de la democracia participativa y protagónica, por supuesto que no es, y consolidar o conformar y consolidar un estado de justicia y de derecho, no puede ser por decreto. Es una construcción, y es una construcción colectiva, donde tanto el liderazgo como ese pueblo están aprendiendo a vivir de otra manera, a construir una nueva manera de relacionamiento. Por razones obvias, el pueblo afrodescendiente es el que está en la pirámide social, la pirámide socioeconómica, es el que está en la base. Es el que está en la base. Por lo tanto, eso quiere decir que has tenido menos oportunidades y menos opciones para menos opciones económicas, menos opciones sociales, pasas por un tamiz que es el racismo constante, el racismo estructural sistémico, que además se expresa en lo institucional y que lo vivimos todos los días, los 24/7. Eso hace, porque una cosa es lo cuantitativo, otra cosa es lo cualitativo, eso hace que nosotros, y yo insisto, líderes y lideresas, y líderes y lideresas, y ese pueblo que va que al fin y al cabo es el gran actor de la revolución, vayamos aprendiendo. El comandante Chávez siempre nos hacía esa pregunta: ¿de dónde venimos? O sea, de dónde venimos nos ubica cuál es el sustrato que tenemos, cuál es la experiencia de vida que nosotros tenemos como pueblo. Y ahí, para poderte ubicar dónde estás y poder marcar la ruta hacia dónde vas. Y él le preguntaba a Fidel, que cuál era consideraba Fidel que era su gran error en el momento, en los primeros años de la revolución. Y Fidel le decía haber creído que había una receta para hacer revolución.
Cuando nosotros decimos la revolución es cultural o no será, es porque estamos hablando de unas características, unas condiciones culturales, y las culturas son propias de cada pueblo, ¿sí? De cada localidad, de cada región, de cada país. Por eso también decimos, y es una máxima, creo que de Lenin, que las revoluciones no se pueden exportar, porque tú no puedes exportar las condiciones subjetivas. Hay unas condiciones objetivas y unas condiciones subjetivas. Las condiciones subjetivas no las puedes exportar. Como quiera, no, eso forma parte de la cultura de ese pueblo. Nosotros en el siglo XIX, cuando el país define el Estado, después del quítate tú para ponerme yo, de la muerte, de la guerra federal y todo eso, muerto el Libertador, o intento de enterrar el proyecto del Libertador, se utiliza el mestizaje como una manera de explicar y de decir nuestra característica cultural. Aquí todos somos mestizos, en voz del investigador Lecuna, somos el país café con leche, pero entonces ahí nosotros decimos, somos el país café con leche, pero el que tiene más leche tiene mayores oportunidades y mejores condiciones, porque no basta tener la oportunidad, como decía Aristóbulo Istúriz, tienes que tener igualdad de condiciones, porque si tú no pagas la inscripción en una universidad, pero si yo tengo una biblioteca en mi casa a mi servicio, no es lo mismo como el que tenía que ir, como me tocó a mí, que tenías que ir, caminar, si tú trabajas y estudias o si solo estudias, claro. Porque las condiciones son al final de cuentas las que definen. Entonces, en ese proceso, el mestizaje no es un problema biológico. El mestizaje es un problema ideológico que nos vende la oligarquía y nos hace creer que aquí todos somos iguales. No somos iguales, uno más iguales que otro. Que total, aquí el que no toca tambor tira flecha, que es una cosa grosera. Decir que todos somos igualitos, entonces si todos somos iguales, aquí no hay problema, porque todos somos mestizos, porque todos tenemos sangre negra afroindia, que además también es mentira, porque ese es un discurso de tarima, de púlpito, del estrado. Cuando estás en pie en tierra, esa oligarquía empieza a defender, a sacar, son sus abuelos europeos. Entonces, y todo lo bueno, ya déjame cerrar, Mario, todo lo bueno vino de Europa, según ellos, pues se le olvidó un montón de cosas que no son buenas, que son perfectas, que son malísimas. Y además también, y con eso además cubren todo lo bueno y todo lo que trajo el afro y lo que tenía el indígena, comenzando que nos hacen creer que la historia comienza el 12 de octubre de 1942 y borran 13.000 años de historia, 14.000 años de historia de los pueblos originarios. Y los sapienza que ellos trajeron cuando llegaron aquí solamente y nada más en su memoria, en su cuerpo, claro, en su saber, y en sus prácticas. Fíjense, entonces entendemos que eso responde, esa diferenciación responde a un complejo de situaciones ideológicas, estructurales, que no son simples de resolver, políticas económicas que no son simples de resolver. Entonces, sabiendo eso, la organización que usted lidera, el CUMBE Nacional Afrovenezolano, en el año 2022, autoconvocadamente, llamó a su militancia para realizar un proceso constituyente, y muchos de ellos, en ese momento mucha gente se extrañó de esa convocatoria del CUMBE. No faltaron las burlas sobre ese proceso. Pero, ¿qué lecciones dejó esa convocatoria? ¿Qué avances existen desde esa experiencia que como organización desde allí pudiera sumarse a la actual convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en este momento, que no solamente llama a los afrodescendientes, llama a todos los movimientos del país a una constituyente de movimientos sociales? ¿Qué nos puede decir que pueda ser una lección aprendida útil para este proceso actual? Fíjate, en este proceso de aprender cosas, de corregir cosas, y yo vuelvo al comandante y a Maduro, pues, como primero reconocen, ahí nos equivocamos, porque, no hay receta. Entonces, es complejo, porque eso implica desarrollar la conciencia, y no todos vamos igualitos, pues. Unos van delante, otros van detrás, ¿no? En este gran ejército que somos, unos van primeros, otros van después, unos son más lentos, otros son más rápidos.
unos tienen mejor base, otros tienen menor base. Entonces, enriquecer y producir todo ese conocimiento que requiere la conciencia política que tenemos que desarrollar implica ir aprendiendo en ese proceso de acción, reflexión, acción, ¿sí? Que no hay recetas, nadie se la sabe toda. En ese proceso a veces podemos ver más allá, pero ¿cuál es nuestro horizonte? El Estado comunal. Correcto. Eso exige territorialización, ¿sí? Lo que no se hace en el territorio no se hace. Pero eso tiene para hacer eso nosotros también tenemos que ir venciendo la representatividad, porque el Estado burgués no necesita territorializar la toma de decisiones, pero el Estado comunal sí, la democracia participativa y protagónica sí. Esos fueron debates que en el 2022 se dieron desde el Cumbe Nacional. Claro, porque nosotros discutimos esas cosas, pero además hay una necesidad de ir aprendiendo e ir ensayando cosas. Entonces, si yo no tengo ¿cuál es la experiencia? ¿Dónde venimos de lo representativo? Entonces eso cuesta mucho, pasar a la vocería. Porque el que eligió el vocero, entonces se quiere desentender. No, la participación es de que comienza hasta que termina. Y en ese mismo proceso, porque estamos aprendiendo todas y todos, a nosotros nos sucede varias cosas. Uno, entender qué es en el territorio. La comuna no tenía el peso, el desarrollo que ya tiene ahora, claro. Que ya mayoritariamente el pueblo va empoderándose cada vez más de ese concepto de comuna. Y bueno, y la lucha está en el territorio, la lucha en el buen sentido de la palabra. Entonces, claro, además entonces a la gente le costaba mucho aterrizar. Yo creo que a nosotros nos faltó, lo discutimos también muchas veces, que tenía que haber una metódica mucho más clara. O sea, de hecho, Falcón es el que la hace completa. Sí. Falcón desarrolla todo el proceso de ese proceso constituyente, pero los otros estados no. Porque bueno, ahí estaba Nereida y su equipo. Y su equipo, bueno, sí, Reina Álvarez y Caroli, que era la más joven, y ellos fueron avanzando, porque además era del equipo que estaban generando y pensando, pero por un lado, había que tener un equipo que impulsara eso en el territorio, que estuviera la metódica. Nosotros, eso nos coincide con el Congreso del Partido. Mayoritariamente, el liderazgo del movimiento afro es del proceso revolucionario y fundamentalmente del PSUV, o después también algunos de Futuro, unos son de UPB, o sea, pertenecemos al proceso. Y entonces la dinámica también política que se lleva en ese proceso también de construir conciencia de género, conciencia de clase, conciencia etnorracial y conciencia de patria grande es complejo. Entonces, por supuesto, el PSUV es la locomotora, es además la columna vertebral de nuestro proceso. Y convocó paralelamente. Y en ese proceso estábamos ambos, entonces para acá, además las incomprensiones que cada vez se van entendiendo mejor la cosa, esa dicotomía que estaba en ese momento, movimiento social y partido, son dos dinámicas diferentes, son dos maneras de entender la vida, dos formas de ver el problema, pero que tienen que converger. Entonces, eso tampoco ha sido fácil, lo hemos ido desarrollando en el camino. El comandante Chávez nos decía a los movimientos sociales, no se dejen. No se dejen, exactamente. No se dejen, sí. Y no se dejen pasamos cooptar. con todo un proyecto, de todo un proceso con Aristóbulo y Darío, de organización de los movimientos, de las banderas de lucha, todo eso. Pero además, la falta de recursos nos ha tocado también una cosa de esta época muy difícil por las medidas coercitivas. Entonces la falta de recursos para regularizar la visita de nosotros a los territorios, claro, de hacer las videoconferencias, que no sea una cuestión espasmódica, sino tiene que ser regularizada. Ya vamos a seguir con eso, Casimira, porque es bien interesante este relato, porque es el antecedente a la actual convocatoria del presidente, y hay cosas allí que hay que revisar. Pero mientras damos una pausa, vamos a dejarlo con Grupo Madera,
canción con todo del Grupo Madera para volver de nuevo con Somos Afro. Mi barrio la expresión. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. El llamado luego con madera a los barrios, guetos y favelas. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Seguimos en Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Bueno, hoy estamos conversando sobre la constituyente de movimientos sociales, específicamente sobre el capítulo afrodescendiente. Para ello tenemos acá en la estación a Casimira Monasterios, debido a que el compañero Argenis Delgado no pudo llegar. Entonces solo estamos conversando con Casimira. Aquí hay una pregunta que yo le tenía preparado a Argenis. ¿Sabes qué, Casimira? En otros países y sociedades es común ver que los movimientos sociales suelen actuar en posición antagónica con el Estado. Impulsan demandas de políticas públicas, pero desde luchas encarnizadas y muy largas. Pero en Venezuela la experiencia es diferente. Es más bien, o se aprecia más bien, una relación de cooperación y de complementariedad en muchos casos. ¿A qué se debe que esta característica fundamental que permea el proyecto constituyente y cómo es esa relación en aguas adentro con el Estado del movimiento social
con el gobierno nacional son 100% armoniosas, hay contradicciones, y eso me da también para preguntarte qué diferencia hay entre una organización social y el movimiento social, en este caso afrodescendiente. Mira, la sociedad es compleja. Además de lo que estamos hablando de género, clase, lo etnorracial y la conciencia de patria y de patria grande con el proyecto Libertador, no es sencillo. Entonces, ¿cómo surge un movimiento social? Hay un pueblo que tiene unas necesidades, que tiene unas aspiraciones, que tiene unos objetivos. O sea, es lo que nosotros llamamos las banderas de lucha. O sea, la razón de ser para suplir esas necesidades, cuando en la medida que vas adquiriendo conciencia política, ¿verdad? Y vas entendiendo cómo te tienes que organizar, cómo te vas organizando para acceder, para tener eso. Si tú estás en una sociedad burguesa, obvio que las contradicciones, eso pasa por las contradicciones de clase, las contradicciones de género, las contradicciones de etnia, mientras que en Venezuela, que son más visibles, no, y que son el día a día, pues eso. Entonces, mientras que en Venezuela nosotros estamos en un proceso revolucionario, en el proceso bolivariano, el socialismo, en la construcción del socialismo del siglo XXI. Y entonces no es que no haya contradicciones en un momento determinado con el Estado, porque ya dijimos, no hay una receta para hacer revolución. Y es complejo porque la sociedad es diversa, heterogénea, no es homogénea, ¿no? Desde ningún sentido. Entonces, en ese proceso, obvio, hay pueblos, digamos en este caso, las mujeres, pero al interno de las mujeres también hay problemas de clase, hay un problema de género, pero hay un problema de clase, hay un problema no racial, hay una visión de la patria grande, una visión de la humanidad. Correcto. Que es la diversidad en sí. Que es esa diversidad, entonces esas contradicciones, ¿verdad?, hacen que aparezcan, que ese objetivo final, esa bandera de lucha, que es la igualdad de género, aparezca de diferentes maneras, con diferentes visiones, porque está asociado a lo que llamamos interseccionalidad, ¿verdad? Que hay otras formas también de opresión. En este caso, por ejemplo, las indígenas y las afro, además del problema de clase, además y el problema de género, también tenemos el problema etnorracial, y que se cruza sobre todo clase y género, ¿verdad? Porque la mayoría de las mujeres afro e indígenas pertenecen a las clases más desposeídas, las clases que han tenido menos oportunidad y en condiciones mucho más adversas. Entonces, claro, quien lleva al Estado tiene un proyecto que trata de ser consultado con la inmensa mayoría, como hicimos con la Constitución, ¿verdad? Cuando la Constitución del 98. Pero no obstante, fíjate que nosotros no parecemos en la Constitución el pueblo afro. Entonces, claro, ese gran pueblo, unos participan, otros no participan, los que se van organizando. Nosotros venimos de organizaciones, específicamente el pueblo afro, organizaciones culturales, que pasamos por un proceso, su liderazgo pasa por un proceso de desfolclorización. Correcto. A finales de los años 70, a principios de los 80, nosotros nos negamos a que se hablara del folclore, hablamos de nuestra cultura negra, decíamos en ese momento, no era nuestra cultura afrodescendiente. En este proceso, luego cuando viene el proceso, bueno, vamos avanzando en ese proceso. Entonces, claro, hay organizaciones culturales, hay organizaciones mucho más politizadas, por ejemplo, cuando surge la ROA o el CUMBE o las diferentes organizaciones que hay, porque el pueblo somos todos, el pueblo afro. El pueblo somos todos, las organizaciones que me acabas de mostrar. Ahora las organizaciones van surgiendo de acuerdo, además del interés supremo de ¿Y el movimiento? Es que el movimiento está conformado por las diferentes organizaciones. El movimiento va surgiendo en la medida en que van surgiendo organizaciones. Por eso digo, hay organizaciones culturales porque además es la base del movimiento afro. Porque nosotros partimos de la lucha por el reconocimiento de nuestros aportes culturales, por la lucha del reconocimiento y el respeto de toda esa cultura, los aportes, porque la intelectualidad venezolana
sobre todo en la primera mitad del siglo XX, nos negaba los aportes del pueblo afro. Ahora, yo le voy a interrumpir, diputada, porque lo que está diciendo es muy interesante y me da pie para una pregunta muy importante. En esa misma línea, ¿cuáles son las contribuciones? Habló de aportes del pueblo afro. Esas contribuciones que el movimiento social aportaría, valga la redundancia, a ese tejido social poderoso, transformador, autogestionario e inexpugnable que ha de ser el Estado comunal, especialmente en los territorios y comunidades afrodescendientes, que es la convocatoria que ha hecho el presidente. Fíjate, ¿Cómo aporta el movimiento social a eso, a la construcción del Estado comunal? ese movimiento social que va madurando y que va teniendo cada vez mejor conciencia política y que busca los vértices de encuentro de uno con el otro. Por ejemplo, está el Cumbe Nacional Afro-Venezolano, está el Cumbe Nacional, el Cumbe de Mujeres, está la red de organizaciones afro-venezolanas, que es la primera organización con visión política, cuando trascendemos lo cultural. Y la ingenuidad lo cultural folclórica. pero lo cultural unido a la única organización que había existido en el país, que era la Unión de Mujeres Negras, que es la primera organización que surge en los años 90 y se crea para luchar contra el racismo. Entonces, por eso decía, hay una diversidad. Entonces, en la medida que nos vamos encontrando y vamos aclarándonos y vamos madurando, vamos encontrando también nuevas formas basadas en el pasado. Por ejemplo, el Cumbe. Cuando nosotros hablamos del Cumbe y proponemos que a nuestras comunidades, a nuestras comunas se les llame Cumbe, bueno, por las características del Cumbe. El Cumbe es el primer espacio libertario que se da en América, en el continente, después de la llegada de los españoles, porque los hermanos indígenas estaban en su territorio y los que logran salvarse y alejarse mantienen sus formas de vivir. Correcto. Indudablemente son muchísimo más democráticas que las que nos impuso el pensamiento eurocéntrico. Bueno, esto va hilándose muy bien, aunque tenemos que dar una pausa musical, lo que nos corresponde. Lo que usted está comentando, yo lo voy a hacer como una conexión con la pregunta de la trivia que nos corresponde el día de hoy. ¿Cuál es esa forma de organización ancestral propia y originaria de las comunidades afrovenezolanas que aún se mantiene viva en muchas comunidades ancestrales del país? Si están siguiendo el programa ya saben la respuesta, pero igual me corresponde dárselas al regreso. Me fui a Curazao y ella me dijo, del África negra es donde
Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Trivias Afro. Dejamos una pregunta, por cierto que se dieron cuenta que le dejamos la canción completa de Raíces, interpretada por nuestros compañeros de San Millán, del estado Carabobo. Bueno, resulta que dejé una pregunta muy interesante, ¿verdad?, sobre la forma orgánica. ¿Cuál es esa forma orgánica propia, única, ancestral de los afrodescendientes en el territorio? Esa forma de organización social lo venía comentando la diputada, por eso dije, bueno, el que está siguiendo el programa ya sabe cuál es el cumbe. Los cumbes más bien, porque hubo más de 1.500 cumbes documentados en el país. Los cumbes fueron espacios de libertad construidos durante el periodo colonial constituido por esclavizados fugados del sistema esclavista de plantación fundamentalmente. Un territorio liberado donde se recreaban formas de vida, espiritualidad, economía y liderazgo que eran propias de las culturas y sociedades africanas, más el mestizaje americano que se hace al llegar acá, porque en esos espacios también convivían blancos de orilla y indígenas. No eran simples refugios, sino sistemas alternativos de comunidad basados en la solidaridad, la reciprocidad y el liderazgo colectivo. Se desarrollaron como experiencias de convivencia libertaria basadas en la alianza entre los afrodescendientes, los indígenas y los blancos de orilla. Los cumbes fueron entonces espacios que se convirtieron en estructuras sociales para el resguardo de la vida fundamentalmente, para hacer familia, para producir, sostenerse, preservar el conocimiento que traían estos afrodescendientes, y africanos y sus descendientes. Desarrollar la espiritualidad, innovar, crear códigos de comunicación muy potentes y poner en práctica ingeniosos dispositivos para protegerse y defenderse, que era la máxima, ¿no? Defender la vida, esos espacios naturales para ello. Por eso eran construidos en sitios encumbrados, altos y con mucha dificultad para acceder a ellos. El investigador José Jesús Chucho García nos dice que desde el punto de vista político, la experiencia histórica de los cumbes va desde la dependencia colonial hasta la aparición del Estado republicano en Venezuela, constituyéndose en un espacio de prácticas del poder local y horizontalidad, y una funcionalidad organizativa como estructura que operaba sin burocracia. Todo ello bajo la diferenciación del Estado centralizado y racializado. Así funcionó, por ejemplo, el cumbe de Ocoita durante 3 años más que incluso la Comuna de París. Lo dejo hasta aquí, pero sobre los cumbes hay una cantidad de bibliografía y mucho material que se puede leer, porque de verdad, no sé qué les parece. ¿Sabían todo esto? ¿Saben la fuerza y el ingenio y el potente legado político de nuestras raíces africanas que legamos con el cumbe? ¿Qué le parece, diputada? Bueno, por eso decía que en ese ocultamiento de la cultura indígena y de la cultura afro, para sobredimensionar la cultura europea, muchas cosas, no solamente es que te digo que lo mío, el europeo dice que todo lo bueno es lo de ellos y que toda la cultura nuestra es prácticamente un calco de la cultura española, que no es así, sino que eso también trajo consigo lo que les digo, el ocultamiento de lo otro, el negarnos la posibilidad. Cuando se habla del cumbe, ¿verdad?, que yo insisto, es el primer territorio libre en América después de la llegada de los europeos, porque los hermanos indígenas tenían su forma de vivir y los que lograron, y por eso están en las zonas selváticas o alejados de los centros, porque bueno, eso fue lo que hizo el español y el que quiso salvar su vida se fue a replicar su manera de vivir donde pudo que no llegaran ellos. El africano que es traído en una migración forzosa y que, como digo yo, que es el espíritu cimarrón, en la posibilidad que tiene ese ser humano, uno que siempre cree que es persona, no asume el proceso de deshumanización. Porque el proceso de deshumanización es un proceso de domesticación del africano y la africana
para que deje de percibirse como persona, porque la trata negrera lo cosifica. El proceso de esclavitud es un proceso de cosificación del ser humano africano y del ser humano indígena. Entonces, esas personas, en el caso específico del mundo afro, que no lo acepta, no acepta que él no es una persona, sabe que él es un ser humano, que tiene capacidad de razonar, que tiene capacidad de crear, que tiene capacidad de amar y necesita ser amado, que necesita tener familia, que necesita tener comunidad, necesita ser libre. Ahora, en el Cumbe, ese grupo, no solamente es que replica, porque yo insisto, el Cumbe lo crean los africanos y luego lo siguen replicando sus afrodescendientes. Y hay que analizar los 300 y tantos años de proceso de la esclavitud, cómo se dieron, que constantemente van viniendo africanos que vienen de la libertad, que tienen que convivir con el que puede ser hasta nieto y tataranieto ya de africanos, que es el criollo. Por eso trataban de separarlo, el bozal de nación, o sea, el que traían de África, con el que había nacido en cautiverio, pues. Fíjese, diputada, que el presidente está enfilando todo el accionar de gobierno para la concreción del Estado comunal. ¿Qué importancia tiene el Cumbe? Ya veo que desde el punto de vista histórico está claro, ¿no? Todo lo que usted viene relatando, pero desde el punto de vista político actual, en este momento, que el presidente está llamando al gobierno del Estado comunal, hay contradicción en esa orgánica del Cumbe que algunas comunidades ya abrazan desde años luz, vamos a decirlo así, en la orientación de la constituyente afrodescendiente que está desarrollándose siguiendo a la convocatoria del presidente de estas constituyentes de movimientos sociales. Es decir, hay comunidades que cuando se llega a el movimiento para convocar la constituyente, en una comuna lo que existe es un Cumbe. Entonces, hay contradicción entre esas orgánicas ancestrales y la convocatoria a territorializar banderas, constituir esas vocerías dentro de esas comunidades, pero pensadas como comunas. Fíjate, ¿qué es la comuna? La comuna es no solamente lo vemos como gobierno del territorio, la comuna es una manera de convivencia en el territorio para poder ejercer también el poder. O sea, no solamente es que vives ahí y se practica aquello de quién es tu hermano, tu vecino más cercano, no. El vivir bien, no. La comuna es más que eso. Por ejemplo, cuando tú la ves si la vemos como un Cumbe, hay una dirección colectiva. Sí, el Cumbe tiene unos líderes, pero también había una dirección colectiva, porque no había otra manera de sobrevivir. Correcto. Todos eran corresponsables. Todos tenían la obligación de trabajar. De defenderse, de producir. Primero tenían toda la obligación de trabajar, porque si no trabajan no comen. Entonces tenían que trabajar, ¿verdad? Después estaba la defensa del Cumbe. Eso correcto. Era obligado. Tenías que trabajar y tenías que defender el Cumbe, porque el Cumbe dependía de ellos mismos. Y lo otro, conocer el territorio. Cuando tú te planteas en este momento la defensa del territorio, nosotros estamos acostumbrados y lo hemos demostrado a lo largo de la historia, en la colonia y en el proceso independentista y en el proceso de democracia, como el afro siempre ha estado dispuesto a defender el territorio. Primero porque lo conoce. Y por eso lo que tú decías, ¿dónde hago el Cumbe? Vivo en la playa, nosotros estamos mayoritariamente en la costa, aunque estamos en todo el país, pero tenemos una conciencia del territorio que fue lo que permitió que Gedeón, que nos echan el cuento muy mal. Primero es el contacto con la Guaira, pero ellos siguen manteniendo formas de comunicación que no son los teléfonos, que no son otras formas de comunicación que se siguen manteniendo y que yo insisto no las podemos dejar perder. Y comunican a Carayaca comunica a Chuao. O sea, eso se movió, esa conciencia del Cumbe se mueve para la defensa del territorio.
esa necesidad de entender, y esa es la primera, digamos, y eso es muy indígena, muy afro, la mayor fuerza que tenemos nosotros precisamente es eso. Cuando el capitán Diosdado nos dice, bueno, yo no sé si van a invadir o no, pero el que ponga un pie aquí, y ayer lo reafirmaba un excombatiente de Vietnam, se pueda que mueran los venezolanos, pero no van a huir, van a defender el país. Correcto. No solamente van a defender a Maduro, al gobierno, van a defender a Venezuela. Es correcto. O sea, esa conciencia territorial, esa conciencia del territorio. Ya es ancestral es territorio de los cimarrones, de los afrodescendientes en Cumbe. O sea, eso está en el Cumbe. Propio de nosotros, bueno, quizás en otra oportunidad, ¿cómo creas un esclavo y cómo se forma un cimarrón? ¿Qué cosa es exactamente el cimarronaje que sigue habitando? Por ejemplo, en el caso de Curiepe, sí, es un pueblo formado por únicos libres, pero con el espíritu cimarrón, que es lo que no te permite doblegarte. Aquí no manda Trump ni ninguno. Aquí manda Nicolás Maduro, porque nosotros elegimos a Nicolás Maduro. Correcto. Ese es el espíritu cimarrón. Excelente, diputada. Bueno, que quede claro entonces que no hay una contradicción toda la explicación entre el Cumbe y las comunas. No. Es por eso que se están abrazando en algunas comunidades ancestrales y están conviviendo ya desde hace rato, solo que ahora están aflorando y las estamos identificando, esas estructuras de Cumbe con la forma legal, vamos a decirlo así, de las comunas. Diputada, estamos llegando al cierre del programa. Antes de pedirle un mensaje final, yo quisiera comentar rápidamente y recomendarle a nuestros usuarios su libro, el libro de parto del pueblo cimarrón. Uh-huh. Este es un libro que compila textos escritos por la diputada Casimira Monasterio, que fue publicado por El Perro y la Rana en el 2018, ¿cierto? No, ese es el 2000, cuando comenzó la colección. 2023. 2023 es la cosa. Bueno, este libro, pues bueno, es recomendado porque allí se explican precisamente ese tejido del cual la diputada ha hecho, bueno, un discurso que recomiendo lo bajen luego, que lo publiquemos, para entender ese proceso constituyente hoy. Porque nos hace un recuento de todos esos elementos y de los procesos políticos y sociales, aprovechando que ella es historiadora, pero además docente con una pedagogía muy muy clara, nos deja ver todos estos entre telones y entretejidos para entender cómo toda Venezuela ha hecho un parto y es un pueblo cimarrón. Ahora vamos a escuchar una canción precisamente que hace alusión a esta conversación. De el cubano Robert Nino, vamos a escuchar Cimarrón. Presten atención, señora, a esta linda inspiración. Presten atención, señores, se presenta un cimarrón, tumbando a los invasores y a su Cristóbal Colón. Despertando las conciencias, trinando como un sinsonte, ofreciendo resistencia. No hay opresión que no afronte, porque soy un cimarrón y por eso me voy pa'l monte. Pa'l monte. Yo soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. 1492. ¿Qué pasó? Había ya la Cristóbal Colón llegó con la banda de ladrones y asesinos, genocidas, violadores y secuestradores que lo acompañó. A su arribo la vigencia de nativos presenció y en guerreros aborígenes resistencia encontró. Los esclavizó, masacró, casi los extinguió, para después salir diciendo que América descubrió. Tan hipócrita, al esclavista esto no le bastó y hacia África
desciende. Y yo vengo de la madre continente. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen. Reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Catalina Luango, Bórica, Huigua, Cecilia Fatín, Harry Tuma, Casilda Kundumi Dembélé, Agustina Nani, Kim Pavita, un Singan Bandi. Historia, Palenque de Bencos, Cuco Manantiales, Barul Entrado, Violín, Limón y Zanaguares, Malúa La Bumba, Sigua, Frijol y Viñales, Miguel de Burí, Antón y Zumbidos Pamales. Estamos resignificando, dignificando, desaprendiendo, afrosembrando y claro que el racismo está temblando. Si con el poder del conocimiento nos vamos reivindicando, pues nacimos libres y luchamos por libertad. No me importa cuál sea la dificultad. La gente blanca y racista si está bien equivocada. Les recuerdo que África es la cuna de la humanidad. De sus libros de historiografía cambien el guión. ¿Desde cuándo ser un genocidio es civilización? Nuestra realeza ancestral exige reivindicación. Pues la historia afro no comienza en la esclavización. Grita fuerte, soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte. Oye, oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte.